El Papa Francisco ha dicho: Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona. Cuidemos la Panamazonía. Fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Llegada de los colonos a la Amazonía. Allá por los años 30, teníamos una vida linda acá en la Amazonía ecuatoriana. Ay, la selva y la fauna estaba limpia. Había muchos animales. Vivíamos muy cómodos. La selva era un paraíso. En el año 41 no había ningún blanco, solo había selva. Nuestro mercado diario era la selva. Había mucha pesca en los ríos. Teníamos grandes territorios por donde caminábamos. No teníamos límites. No conocíamos lo que eran las enfermedades, ni la gripe nos daba. Teníamos nuestros rituales y encuentros con los poderes de la selva. Los chamanes eran quienes cuidaban la selva, cuidaban a los animales, atraían a la fauna. Cuando era niño, no conocía a los hombres blancos. Ahí, en esa época, solo utilizábamos cerbatanas, no usábamos las escopetas. Aquellos tiempos se acabaron cuando llegaron los colonos y los hombres blancos. Allá por los años 40 del siglo pasado, acompañados con el San Juanito que estaba en auge, cientos de colonos, principalmente de la sierra y de la región del litoral, se adentraban a la selva a conquistar la Amazonía. Se dirigían principalmente al Napo, en búsqueda del futuro, esperanzados en hacer suyo un pedazo de tierra inhóspita en un lugar desconocido para ellos. Sin carreteras ni caminos, abriendo trochas, los colonos se asentaron en las riberas de los ríos, ocupando tierras de comunidades nativas, a quienes usaron como mano de obra, como nos dice Monseñor Paolo Mieto, obispo emérito de Napo. Estos primeros colonos desbrozaron el bosque, talando y quemando los árboles para hacer chacras donde plantaron nuevos productos, como el café, cacao y plátano. Hasta ese momento se creía que la selva era una tierra de nadie, una tierra vacía y no productiva. Pero este mito se rompió pronto porque estos primeros colonos van descubriendo el valor de la tierra y además la riqueza de la biodiversidad amazónica. Junto con los colonos llegaron también las compañías petroleras, como la Shell, que empieza a realizar exploraciones para buscar petróleo. En los años 60 y 70 se produce una nueva oleada de colonos,
principalmente hacia la Amazonía Norte, Sucumbíos, Orellana y el Napo, alentados por la Ley de Reforma Agraria. Y de una decidida política de Estado para tener mayor presencia en la región, debido al comienzo del boom petrolero. Esta ocupación de la Amazonía en ese tiempo para el Estado ecuatoriano tenía un sentido de desarrollo, pero fue tardía a diferencia de Perú, que buscó ocupar su Amazonía inmediatamente después de su independencia. Junto con los colonos, llegaron también los migrantes para trabajar en los campos petroleros. Esa tendencia duró hasta los primeros años de la década de los 90. La colonización y la migración también se dio en el sur amazónico, sobre todo hacia Morona, Santiago. Esto duró hasta comienzos de los años 90. ¿Qué pasó con los pueblos indígenas en cuyos territorios entraron los colonos? Tuntiak Catán, un indígena shuar, nos comenta. Y como recordarás, para enfrentar la ola de la colonización que seguía reduciendo los territorios de los pueblos indígenas, las nacionalidades empezaron a crear y fortalecer sus organizaciones para poder defenderse. En este proceso es importante recordar cuál ha sido el papel del Estado ecuatoriano. Después de la independencia, no hubo presencia del Estado en la Amazonía. En la práctica, el Estado no existía. En este largo periodo de más de 100 años, el Estado ecuatoriano echó mano de las órdenes religiosas, quienes fueron la cara del Estado nacional en la región amazónica. Algunos historiadores dicen que hasta los caucheros y comerciantes, a comienzos de los años 1900, actuaban en nombre de ese Estado ausente. Recién el poder del Estado aparece entre los años 50 y 60, sobre todo en una parte del territorio amazónico, la región nororiental. Debido a la explotación petrolera en Sucumbíos. Sin embargo, hoy el Estado está presente fuertemente en toda la Amazonía, como nos señala el padre Juan Botazo de la Universidad Salesiana. Hoy el Estado está muy presente. Está presente con todos los ministerios. Hoy en la parte amazónica, un porcentaje muy elevado de indígenas hacen parte del Estado. Maestros, militares, empleados de los diferentes ministerios. Hoy el Estado es omnipresente en la Amazonía. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no nos figuramos unas luchas de un pueblo como que extraño a una entidad grande que en cambio está ya asimilada en buena parte a las estructuras del Estado. Panamazonía, fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Una producción de la Red Amazónica de la Pastoral Social Cáritas Ecuador, ALER y Signis.